Ahora que ya sabemos la regla de potencias, la cual establece que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1, esto para n distinto de 0, creo que es importante presentarte otras reglas, propiedades y conceptos que se aplican a las derivadas, las cuales básicamente nos van a permitir derivar cualquier polinomio, por lo que te voy a proveer de herramientas poderosas. Lo primero que quiero considerar es por qué este caso particular en que n es distinto de 0. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Veámoslo. Intentemos tomar entonces la derivada con respecto a x de x a la 0, de x elevada a la potencia 0. Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a x de x a la 0? Y aquí tenemos que suponer que x es distinto de 0. 0 a la 0 produce cosas muy extrañas. Entonces, si x es distinto de 0, la derivada con respecto a x de x a la 0 es igual a la derivada con respecto a x de 1. X elevado a la potencia 0 es igual a 1. ¿Y cuál es entonces la derivada con respecto a x de 1? Bien, para contestar esa pregunta, voy a graficar la función f de x igual a 1 para hacer esto más claro. Aquí tenemos entonces nuestro eje y, nuestro eje vertical, y aquí estaría nuestro eje x, el eje horizontal. F de x igual a 1, f de x igual a 1 es simplemente una recta horizontal que pasa por y igual a 1. Esta de aquí es la función y igual a f de x igual a 1. Y para calcular la derivada de esta función, recordemos que la derivada es simplemente la pendiente de la recta tangente. Entonces consideremos cuál es la pendiente de esta recta horizontal. Bueno, al ser una recta, la pendiente es constante, la pendiente no cambia. Y de hecho, la pendiente de esta recta horizontal es igual a 0. Pongámoslo por acá. La pendiente para todo punto sobre la recta es igual a 0. Entonces, si la pendiente para todo punto es igual a 0, la derivada con respecto a x va a ser igual a 0. Y esto es válido no tan solo para la función constante y igual a 1, sino para cualquier función constante. Pongamos, por ejemplo, y igual a 3. Esta es y igual a 3. ¿Cuánto es para esta función la derivada de y con respecto a x? Y observe entonces cómo estamos introduciendo varias notaciones para la derivada. Esta es la notación de y en dx, la cual es equivalente a y'. ¿Y cuánto es esta derivada? Bueno, vemos aquí que en esta recta la pendiente para todo punto x es igual a 0. Y por tanto la derivada de y con respecto a x, y' es igual a 0. Así que no tan solo para x a la 0. Si tú tomas la derivada de cualquier constante, esta va a ser igual a 0. Escribamos esto, la derivada con respecto a x de a, donde a es cualquier constante, esto es igual a 0. Como puedes ver, es una regla bastante sencilla. Bien, veamos otra propiedad. Supongamos que queremos sacar la derivada de una constante por una función y voy a usar la misma letra a para denotar la constante. Entonces, si queremos calcular la derivada con respecto a x de a por f de x, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esta regla nos dice que siempre podemos sacar la constante de la derivada, es decir, esto va a ser igual a la constante a, lo voy a poner en el mismo color magenta, esto es igual a la constante a por la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x de f de x, de mi función f de x. Lo voy a poner en azul, de f de x. Y esto también lo podemos escribir de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la constante a, y esta derivada con respecto a x de f de x es simplemente f' de x. Esto te puede parecer notación un tanto extraña, pero estoy seguro que con el siguiente ejemplo te va a quedar clara la regla. Supongamos entonces que tenemos que calcular la derivada con respecto a x de 2 por x a la quinta. Deja de mantener los mismos colores. 2 por x a la quinta. Bien, la regla que acabamos de ver que nos dice que la constante la podemos sacar de la derivada. Entonces va a ser 2 por la derivada con respecto a x de x a la quinta, por la derivada con respecto a xd, y como puedes ver, esencialmente lo que estamos haciendo es sacar el 2 antes de la derivada. Entonces esto va a ser igual a 2 por la derivada con respecto a x de x a la quinta. ¿Y cómo derivamos x a la quinta? Bien, por la regla de potencias podemos calcular que esto es 5
x a la cuarta. Deja escribir entonces la constante 2 por la derivada de x a la quinta. Va a ser, aquí tenemos la regla, a 5 por x a la 5 menos 1, x a la cuarta. 5 por x a la cuarta. Entonces esto va a ser 2 por 5 por x a la cuarta. ¿Y esto qué va a ser igual? Multiplicamos las constantes, 2 por 5, 10, x a la cuarta. ¿Qué hicimos? Aplicamos aquí la regla de potencias. La derivada de x a la 5 es 5 por x a la cuarta multiplicada por 2. Nos dio 10x a la cuarta. Y eso nos simplifica bastante las cosas. Ahora ya podemos aplicar esta propiedad para derivar cualquier función de la forma a por x a la n. Veamos ahora otra regla. Estas reglas se aplican no tan solo con la regla de potencias, sino para cualquier función. Lo que sucede con la regla de potencias es que usándola en combinación con estas reglas podemos derivar cualquier tipo de polinomio. Entonces, si queremos la derivada de una suma de funciones, digamos la derivada con respecto a x de f de x más g de x, ¿esto a qué es igual? Bueno, para nuestra fortuna, esto es igual a la suma de las derivadas. Esto es igual a f' de x. Déjame ponerlo mejor en notación de d en dx. Esto es igual a la derivada con respecto a x de f de x más la derivada con respecto a x de g de x. Vamos a escribirlo. Esta es la derivada con respecto a x de f de x más la derivada con respecto a x de g de x. Y esto es igual, usando la otra notación, a la derivada con respecto a x de f de x, que es f' de x, más la derivada con respecto a x de g de x, la derivada con respecto a x de g de x, que es igual a g' de x. De nueva cuenta, esto puede parecer como notación muy extraña para ti, pero ahora que hagamos el ejemplo, te va a quedar claro. Si tenemos, por ejemplo, la derivada con respecto a x de, digamos, x al cubo, más x a la menos 4, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, veamos. Esta es la derivada de una suma, es igual a la suma de las derivadas. La derivada de x cúbica, ya sabemos que es 3x cuadrada, aplicando la regla de potencia, más la derivada de x a la menos 4, que es más menos 4, bajamos el exponente menos 4, más menos 4 por x a la menos 4 menos 1, menos 5, por x a la menos 5. Esto es igual, al final de cuentas, a 3x cuadrada menos 4x a la menos 5. Y ahora ya contamos con las herramientas para derivar cualquier polinomio. Ya tenemos herramientas para derivar cualquier tipo de polinomio. Hagamos un ejemplo para practicar esto. Calculemos entonces la derivada con respecto a x de f de x. Supongamos que f de x es igual a 2x al cubo menos 7x cuadrada más 3x menos 100. Y la derivada con respecto a x de f, ¿a qué va a ser igual? F' de x, ¿a qué es igual? Bueno, empezamos aplicando nuestras reglas. Aquí tenemos 2 por x cúbica. La derivada de 2 por x cúbica, sacamos la constante como vimos, va a ser 2 por la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. Luego la derivada de menos 7x cuadrada. La derivada de menos 7x cuadrada es menos 7, la constante, por la derivada de x cuadrada, que es 2 por x a la 1, 2 por x. Luego más la derivada de 3x, esto es 3 por la derivada de x es x a la 1, aplicando la regla de potencia sería 1 por x a la 0, 1 por x a la 0 es 1, no lo indicamos, tan solo queda 3, y finalmente más la derivada de menos 100, y esto fue lo que vimos al principio. La derivada, déjame ponerlo en otro color para distinguirlo, la derivada de una constante es igual a 0, entonces esto va a ser más la derivada de menos 100, que es igual a 0. Bien, simplifiquemos ahora esta expresión para obtener entonces que la derivada de f con respecto a x, f' de x, es 2 por 3, 6x cuadrada, menos 7 por 2x, menos 14x, y más 3. El 0 no lo ponemos, y ya hemos acabado. Ya tenemos una gran diversidad de herramientas que nos permiten encontrar derivadas de polinomios.